Gracias. Inhibe a la fosfolipasa A2 y la y los AINES inhiben a la ciclooxigenasa, ¿ok? Y si inhiben a la ciclooxigenasa, ¿cuál es el efecto terapéutico? Si yo bloqueo acá, no hay prostaglandina, prostaciclina y tromboxanos. Analgésico, antiinflamatorio, antiagregante plaquetario y antidiurético. Ya vamos a estudiar AINE, unos más analgésicos, otros más antiinflamatorios, unos más antiagregantes y otros más antitérmicos. ¿Qué es efecto farmacológico? ¿Qué será efecto farmacológico? Ya vimos lo que es acción, modificaciones que el fármaco produce en el organismo. Este sábado ya tienen práctica ustedes. Todo lo pregunto. ¿Qué es efecto farmacológico? Resultado o manifestaciones de qué? De la acción farmacológica. ¿Cuántos tipos de acción farmacológica revisamos? 5. ¿El primero cuál era? Estimulación. ¿Qué es estimulación? Aumenta la actividad celular. Actividad celular. Inhibición. Disminución de la actividad celular. Irritación. Ok, luego vimos sustitución o reemplazo, sustituir una sustancia, una alcaloide o una enzima que esté parte del organismo. Y el último era el anti. ¿Dónde sucede el mecanismo de acción en el antiinfeccioso? En el microorganismo. Bien. ¿Dónde puede actuar el fármaco? Podemos tener una acción local. Si yo un antiácido, esa necesita blanca. A ver el nombre de algún antiácido. Malo, ya. Lo vamos a tomar, que venga en jarabe, o lo vamos a chupar porque es en cápsula. ¿Dónde va él a actuar? ¿Va a llegar a sangre o no? Yo lo estoy tomando, lo estoy diluyendo. ¿Llega a sangre o no? ¿Sí? No, porque teóricamente es insoluble. Es hidróxido de aluminio y magnesio, es insoluble. Magnesio algo va a absorberse. Y él va a llegar hasta la mucosa gástrica. Como él es alcalino y la mucosa está ácida porque hay gastritis, lo neutraliza. Y después se va por las heces sin molestar a nadie. Teóricamente. ¿Por qué la profe dice teóricamente? Porque la mayoría de los pacientes, de todos nosotros, tenemos un intestino bastante hiperpermeable. ¿Qué es el intestino hiperpermeable? Yo tengo los enterocitos de mi intestino que son unidos entre sí. Este es mi intestino y acá están sus enterocitos bien pegaditos entre sí, con sus microvellosidades, boringos. Cuando llega el alimento, por ahí se absorbe. Ese es el mecanismo normal, por ahí absorben los alimentos. Y resulta que tipo de comida, tipo de agua, estrés, cortisol alto. ¿Saben lo que es el cortisol, no? ¿Conocen lo que es cortisol alto? Época de exámenes. Estrés, gracias. Cortisol alto aumenta producción de ácido clorhídrico, gastritis, y eso hace que me barra flora de intestino. Y empieza este intestino con unas separaciones entre los enterocitos, como un balde que pusimos unos clavitos y por ahí sale el agua. Intestino hiperpermeable. Y por aquí empiezan a pasar sustancias de mayor peso molecular. Muchas veces proteínas, pueden comer saludable, un pollito, no sé, orgánico. Y estas proteínas muchas veces actúan como antígeno, porque son moléculas extrañas para este organismo. ¿Y un antígeno qué va a producir o qué va a provocar en mi organismo? Anticuerpos. Y ahí voy a tener muchas de las enfermedades autoinmunes.
tiroidismo de Hashimoto, un autoinmune con anticuerpos altos, dolores en articulaciones, artritis reumatoidea, ¿ok? O sea que este intestino hiperpermeable siempre hay que mirarlo. Medicina convencional muy poco, hoy recién está empezando a mirar, ¿no? Esto nació en la ortomolecular, porque ahí se vio que alimentos o sustancias que no debieran estar en orina, hay un estudio que lo hacemos en orina que se llama Indican. Si el intestino está selladito, esta sustancia no la pillo en orina. Y cuando la pillamos en orina, estoy hablando de un intestino hiperpermeable, que va a dejar pasar sustancias más grandes, a veces alimentos, proteínas más grandes, mal digeridas, reacción antígeno-anticuerpo. Pero ¿a dónde quería llegar aquí yo? Estos antiácidos tienen hidróxido de aluminio. El hidróxido de magnesio me encanta. El magnesio es un mineral de oro en el cuerpo. Con este no tengo historia, si se absorbe mejor, si se absorbe más. Cuando está en forma de hidróxido es más laxante. Es osmóticamente activa. Esta molécula atrae mucha agua y es un efecto laxativo, como de una leche magnesia. ¿Cuándo te daba la mamá leche magnesia? Cuando no había ido al baño 2 días, ¿verdad? Como hidróxido es osmóticamente muy activo, atrae todo el agua que pilla en su camino y le da mayor líquido a las heces, aumenta el peristaltismo. Pero acá quería hablar de este aluminio. Estas sales de aluminio, el libro dice que es insoluble. Estas sales se van a combinar con el ácido clorhídrico del estómago y se forma cloruro de aluminio más agua. El cloruro de aluminio se dibuja así en química para decir que es un precipitado insoluble. Eso es la teoría, ¿de acuerdo? O sea que si yo voy a tomar el hidróxido de aluminio, así sea en jarabe o chupe la pastilla, teóricamente tiene una acción local. ¿Qué es acción local? Acción local va a ser sobre la mucosa, en este caso mucosa intestinal o mucosa gástrica, o sobre la piel, que no llega a circulación sistémica. Eso es un fármaco de acción local. Coloco en la piel, un quemacurán va a actuar en piel. Coloco en mucosa, va a quedarse en la mucosa. Por ejemplo, un óvulo antimicótico con un principio activo no liposoluble va a quedar solo a nivel vaginal, no va a llegar a sangre. Eso es acción tópica o local. Pero con estas sales de aluminio, ¿qué es lo que ocurre? Teóricamente no se va a absorber el aluminio porque es insoluble. Pero si yo tengo un intestino hiperpermeable, ¿se absorbe o no se absorbe? Este aluminio lamentablemente pasa. ¿Y quién ha escuchado algo del aluminio cuando ya está dentro de mi organismo? Es un mineral pesado. ¿Sale fácilmente? ¿Se excreta fácilmente? ¿Tiene afinidad por qué tejido? Ok, Alzheimer. Principal causa, probablemente. ¿Ok? O sea que no es tanto decir es insoluble. ¿De quién va a depender que sea soluble o insoluble? De la permeabilidad del intestino. Esto lo vemos muchísimo. Yo trabajo mucho con esto, con niños dentro del espectro autista. Ellos tienen falta de flora e hiperpermeabilidad. Empiezas a mejorar esto y esto que es una mucosa intestinal se vía linfática, MALT, tejido linfático asociado a la mucosa, vía linfática, lo que le va a pasar a esta mucosa, me va a pasar, acá está el cerebro y aquí la barrera hematoencefálica. Este intestino, su mucosa, vía linfática, el tejido linfoideo asociado a mucosa, se va a comunicar con barrera hematoencefálica. Acá hay hiperpermeabilidad, acá también habrá hiperpermeabilidad. ¿Ok? Y estos niños es que
comen algún tipo de alimento y rápidamente más irritabilidad o muy somnoliento. Cada uno tiene sus características. Mejoras aquí y esto va a mejorar también. Con esto, ¿qué quiero decir? Aunque estudiemos en el libro, un antiácido, este aluminio a mí me asusta, ya suficiente tenemos con las ollas de aluminio como para dar un aluminio de forma permanente. Y el ginecólogo le dice a la embarazada, como tiene acidez así la panza, ya un reflujo, una gastritis, una acidez, no le puedo dar omeprazol. Chúpese esto, porque esto así como entra se va a ir y no va a llegar a su sangre ni a su bebé. ¿Eso es real? ¿De qué va a depender? De la hiperpermeabilidad intestinal. Paciente que toma hidróxido de aluminio, las compra las pastillas o se compra su lechecita. En Estados Unidos te venden los frascos así, de 100. ¿Será lo mismo tomarse alguna vez un aluminio como antiácido que tomarlo? Yo atendí a una paciente online que trabajaba en Naciones Unidas en Washington y ella ahí me muestra con su cámara su frasco. No, dice, yo de esto gasto por lo menos, porque me dijo mi gastro que puedo tomar lo que quiera en el día, que cada que sienta acidez. Hicimos mineralograma, se hace en el cabello para ver minerales pesados, su aluminio altísimo y su queja de consulta es que me olvido de todo. ¿Se entendió? Ojo, no es lo mismo una vez en tu vida chuparte algo con aluminio que hacerlo de forma repetida. Pero si el gastro te dice esto no se absorbe, usted lo puede tomar porque no es tóxico, entra y se va y le quita su acidez. Pareciera mágico, ¿cierto? O en un embarazo, ¿qué va a cuidar la mamá embarazada? No dañar a su hijo, siempre. Y si te dicen esto entra y se va tal cual, ¿qué vas a hacer? Lo vas a usar. ¿Se entendió? Bien, todo eso les cuento para que sepan que es acción local, sobre piel o mucosa. Para mí, entre comillas, cuando ingerimos algo que teóricamente va a salir insoluble por la hiperpermeabilidad de un intestino. ¿Preguntas hasta ahí? Ya. Acción sistémica, todo fármaco que alcanza circulación sistémica, ¿qué significa? Que va a haber absorción. ¿Qué es absorción? Es el paso del fármaco del exterior al torrente circulatorio. Concepto de absorción, el paso del fármaco del exterior al torrente circulatorio atravesando membranas o barreras. Eso es absorción. ¿Por qué digo atravesando membranas o barreras? Porque podemos colocar el fármaco directamente en circulación sistémica. ¿Cuánto tiene de biodisponibilidad un fármaco que coloco en vena directo? 100%. ¿Y hay absorción? No hay absorción. Estoy colocando directamente en circulación sistémica. Entonces, ¿qué había sido absorción? El paso del fármaco del exterior a circulación sistémica a través de membranas o barreras. ¿Y qué características tienen mis membranas? Doble membrana lipídica. Entonces, ¿quién se va a poder absorber sin problema? Fármaco lipo. Muy bien. ¿Qué había sido acción sistémica? Cuando el fármaco llega a circulación. Y el último tipo de sitio donde actúa el fármaco, indirecta, acción indirecta. Siempre les cuento esta anécdota para que relacionen. Llegan a casa y la comida está rica, es un majadito de carne, llegaste con hambre, entonces salimos tarde, y tu tía hizo una yahua. Entonces le ponen yahua, al que le gusta el ají, y está muy picante. ¿Y qué te pasa si está muy picante? Así ves, empiezas a toser, ¿no? ¿Por qué empiezas a toser? A veces estornudar. ¿Por qué empiezas a toser? Porque ese ají irritó el estómago. ¿El estómago quién lo inerva? Vago. Y el vago tiene otro nombre que se llama neumogástrico. ¿Por qué neumo? Porque
que inerva pulmón gástrico. O sea que el mismo nervio pasa por el estómago y pasa por pulmón. Se irrita mucosa gástrica y provoca tos. ¿Okay? Eso es una acción indirecta o remota. Muy pocos fármacos tienen la acción indirecta o remota. Uno de ellos es el cloruro de amonio. Cloruro de amonio, ¿para qué sirve? Es un expectorante. ¿Cuál es el objetivo de usar un expectorante? ¿Para qué quiero usar un expectorante? Para sacar secreciones. ¿Y cómo voy a sacar secreciones? Tosiendo. Todo el mundo quiere que nadie tosa. Que no tosa mi hijo, dice la mamá. Déjelo toser, es un mecanismo de defensa para sacar las secreciones, si no se van a quedar dentro. Entonces el expectorante va a querer hacerlo toser. ¿Ok? ¿Qué hace el cloruro de amonio? ¿Qué mecanismo de acción tiene? Llega a mucosa gástrica y la irrita, entonces reflejamente hay tos. El mecanismo para mí muy precario. Pero irrita mucosa gástrica y el efecto farmacológico es en el pulmón porque va a provocar tos. Mediante la tos sacamos secreción. Podemos decir que él es un expectorante. ¿Cuál es el mejor expectorante del mundo mundial? El agua. ¿Por qué? Porque vamos a hidratar las secreciones y si las secreciones están hidratadas, aumentan volumen y ese volumen estimula la tos. ¿Por qué uno tose? Porque se montó secreción y eso es un estímulo para poder expulsar. ¿Ok? Levantaste la mano. ¿No? Hace la mano. Me pareció. Estás peinando. ¿Quedó claro? Acción local, sistémica, indirecta o remota. Bueno. Vamos a ver con qué seguimos. Si no es esto. ¿Qué es un fármaco agonista? ¿Avanzamos esto con ustedes todavía? Creo que sí, ¿no? Ocupa un transmisor que tiene actividad intrínseca. Ya. ¿El fármaco va a crear una función? No. Va a modificar una que ya existe. ¿Tengo neurotransmisores? Sí. ¿Tengo receptores? Sí. ¿Qué va a hacer un fármaco agonista? Ocupa el receptor y tiene actividad intrínseca. ¿Qué es actividad intrínseca? Funciona igual que neurotransmisor. Va a ser exactamente lo mismo que el neurotransmisor. Perfecto. Esto ya está avanzado. ¿Y qué es un antagonista? Ocupa un receptor. También ocupa un receptor, el mismo. Y no permite que funcione el neurotransmisor. Ok, ocupa el receptor y no deja actuar al neurotransmisor. Entonces no tiene actividad intrínseca. Listo. Agonistas parciales. Esto ya lo vamos a ver en su debido momento. Pero, por ejemplo, si yo doy a un paciente un fármaco llamado pentazocina, derivado de morfina, porque tiene mucho dolor, ¿no? Tenemos una escala del dolor. Empezamos con AINES, si con AINES no resolvemos, damos a la máxima dosis y de ahí me voy a usar un himno analgésico. Son analgésicos que dan sueño, derivados de morfina generalmente. Entonces a este paciente le damos pentazocina porque es una cirugía grande, es muy dolorosa, o es un CA. Ok, recibe su pentazocina y se sigue quejando de dolor tu paciente. Entonces pasa el cirujano y le dice, auméntele solución decimal de morfina 3 ml. Ya vamos a ver lo que es solución decimal. Es 1 miligramo, llevarlo a 10 ml para más fácil dosificar. Póngale morfina. Vas a los 15 minutos a ver el paciente y está peor que antes. ¿Por qué? Porque pentazocina ocupa los receptores de morfina, mu, kappa, delta. Cuando se administra junto con uno del mismo mecanismo de acción como es la morfina, este primero bloquea los receptores y no deja que actúe nadie. ¿Ok? Agonistas parciales o agonistas antagonistas.
¿Ah? Eso lo vamos a ver en su momento, pero esa es la definición de agonistas parciales. Ocupan el receptor y no hacen el efecto máximo, pero si colocas uno similar a él, con el mismo mecanismo de acción, en lugar de potenciarse, le bloquea los receptores y no actúa nadie. Cuando está solito, tiene actividad, no fantástica, no altísima. Por eso se llama parcial. Pero en presencia de uno con mecanismo de acción similar, hace exactamente lo opuesto y bloquea el receptor. Son muy pocos fármacos con esa forma de actuar. Hoy no hay sol, ¿no? Tenemos buenas láminas. Ya. Fíjense. Este es un receptor. ¿Qué es esto de aquí? Ya, membrana lipídica. ¿Dónde se ubican los receptores generalmente? Membrana lipídica. Hay otro en el citoplasma y otro en el núcleo. ¿Y los receptores de qué están formados? ¿Qué son? Proteínas. Son macromoléculas de estructura proteica. Macromoléculas de estructura proteica. Viene un agonista, ocupa el receptor y va a hacer exactamente lo mismo que el neurotransmisor. Ok. Ya ligando endógeno, o sea que lo que generalmente actúa ahí es un neurotransmisor. Y viene un fármaco, mientras encaje ahí, aunque tenga otra forma, no importa. Va a ser exactamente lo mismo que el neurotransmisor. Y aquí que hay, ok. Acá el otro va a bloquear. Bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Ya. ¿Alguien tiene duda en agonista y antagonista? Siempre las dos características. La mayoría de los fármacos que vamos a ver o son agonistas o son antagonistas. Sí. Dosis, ¿qué será dosis? Cantidad de fármaco administrada. ¿Quién me puede decir cuál es la dosis de un paracetamol para un cuadro febril? Adulto. 500 miligramos a 1 miligramo. Es la cantidad de fármaco que vamos a dar en cada administración. Las dosis, podemos decir que las subclasificamos ¿Conocen enalapril? ¿Quién conoce enalapril? Antihipertensivo es su efecto farmacológico y su mecanismo de acción. Inhibe a la enzima convertidora de angiotensina. Si yo la inhibo, angiotensina 1 no pasa a angiotensina 2. Angiotensina 2 era vasoconstrictora, eleva presión, hace que se libere aldosterona. Aldosterona retiene sodio, le acompaña el agua, aumenta volemia y aumenta presión arterial. O sea que angiotensina 2 es vasoconstrictora, sube mi presión, si se me subió. Y hace que yo tenga más aldosterona, retiene sodio, le acompaña el agua, aumenta mi volemia. Por dos mecanismos diferentes se va a subir mi presión. ¿Qué va a hacer enalapril? Inhibe, por eso ponemos I, a la enzima convertidora de angiotensina. Ya no va a haber angiotensina 2, entonces en lugar de vasoconstricción va a haber vasodilatación. Y a la aldosterona la modera un rato. En lugar de reabsorber sodio, se va sodio. ¿Quién le acompaña? Agua. Y la volemia baja, presión arterial disminuye. Ese es el enalapril, ya lo vamos a estudiar. O sea que su mecanismo de acción es inhibir a la enzima convertidora de angiotensina. ¿Y su efecto farmacológico cuál es? Antihipertensivo. Antihipertensivo. Para día sábado, cada uno va a buscar 10 fármacos. Profesora, ¿le presento mi trabajo? No, se lo voy a preguntar. ¿Lo pueden leer? Sí. 10 fármacos, y de los 10 fármacos van a poner su mecanismo de acción,
su efecto farmacológico, aunque no lo hemos estudiado todavía, lo leen y lo entienden. Se van a chocar con un libro de farmacología, lo van a disfrutar. Ahora en cualquier página a ver qué fármaco les toca. Mecanismo de acción, ¿qué más? Mecanismo de acción y efecto farmacológico. Van a buscar su nombre químico, que es así larguísimo, un chorizo. Nos reímos cuando terminamos de decir el nombre químico, ¿no? 3-hidroxiglutarid, no sé qué, horriblemente largo. Su nombre químico, su nombre genérico, que es el que está en el libro, y buscan en Bolivia con qué nombres comerciales hay y de qué laboratorio, para que vayamos aprendiendo un poquito. A él mismo le van a buscar de su farmacocinética cuánto es su biodisponibilidad y hasta lo que avancemos hoy día, que seguro avanzamos hasta absorción hoy día, sí. ¿Cuánto es su Biodisponibilidad, por qué mecanismo se absorbe, ¿ya? Hasta donde hayamos avanzado farmacocinética hoy día. Estamos más atrasados, ¿no? Con el B. No es B, C. ¿Qué número es? C. Ahí ve farmacia. Ya. El enalapril resulta que viene de 5 miligramos, viene de 10 y viene de 20. Ya lo vamos a estudiar en su momento. Y se ha visto que 2,5 miligramos es su dosis mínima efectiva. O sea que de 5, si recién estás empezando a dosificar a tu paciente, le vas a pedir que lo parta por la mitad y tome y lo vas a ir midiendo su presión para ver cuán efectivo es. Hay pacientes muy sensibles a los fármacos que con bajita dosis capaz ya consigue el efecto deseado, mientras que hay otros que hay que ir aumentando la dosis. En caso de enalapril, nunca empezar con 10 o 20 miligramos, porque tu paciente puede ser muy sensible y si le haces hipotensión, lo vas a poner en apuro, porque si la presión baja mucho, ¿quién se activa? Falta oxígeno. Sistema simpático, profesora. Se libera noradrenalina. Noradrenalina actúa en los vasos, pero los vasos están dilatados. ¿Quién me queda? Corazón. ¿Y qué le va a hacer al corazón la noradrenalina? Taquicardia. Y si tenía encima angina de pecho tu paciente, puede hacer una crisis, angina de pecho no resuelta, termina en infarto. ¿Se entendió? Todo por no darle una medicación en una dosis adecuada. ¿Ah? Bien, hay pacientes que con 2.5 ya consiguen efecto, otros no. Y entonces voy a ir subiéndole de a poco. En enalapril normalmente subimos por lo menos cada semana y el efecto máximo lo tengo a las 3 semanas. Pero no es lo mismo medicar a un paciente que tiene depresión 180 que uno tiene 150. Ya. Y la dosis máxima, mayúscula, tolerada, es de 40 miligramos. Todo es por día, ¿no? ¿Qué se llama la distancia entre la dosis mínima efectiva y la máxima tolerada? Ventana terapéutica o franja terapéutica. Ok. La distancia entre lo mínimo efectivo y lo máximo tolerado. Bien. Abajo de 250, ¿es efectivo para alguien? No. Es más, hay libros que en enalapril ponen 5, acá no 2,5. A mí me gusta el 2,5, ¿ya? Abajo no hay. Es una dosis o ineficaz. Entonces, de aquí para abajo es una dosis subóptima. Subóptima o ineficaz. Es una dosis que no va a lograr ningún efecto terapéutico porque es muy pequeña. Esta es la dosis mínima efectiva. Es la dosis mínima que ya consigue un efecto terapéutico. Capaz no conseguí el efecto ideal, tendré que ir subiendo, pero ya es con lo mínimo que la presión capaz ya va a ir bajando. No está en condición ideal todavía,
pero va a ir bajando. Bien. Franja terapéutica, dosis máxima tolerada, la dosis arriba de la cual ya no consigo más efecto terapéutico. Y si yo me paso para acá, dosis tóxica. Para arriba ya es una dosis tóxica. Es la concentración arriba de la cual no consigo más efecto terapéutico. Pero los efectos adversos se van a potencializar. Ojo, efectos adversos generalmente ocurren a dosis usual. Este paciente toma enalapril. ¿Quién sabe cuál es el principal efecto adverso de enalapril que hace que el paciente abandone el tratamiento? Hay una tos por IECA que se da no en todos los pacientes, hasta un 25-30% de pacientes. ¿Ok? Y era la dosis usual. O sea que los efectos adversos se manifiestan a dosis usual. No es que entraste a toxicidad, pero si alcanza ya una dosis mayor a la máxima tolerada, sí va a haber dosis tóxica, se van a potencializar los efectos adversos y no voy a conseguir más efecto beneficioso. ¿Está clarito? Entonces, dosis subóptima, dosis mínima efectiva, dosis máxima tolerada. Esta franja terapéutica es la dosis terapéutica. Desde aquí hasta aquí es dosis terapéutica. Dosis terapéutica. Dosis tóxica es arriba de la máxima tolerada. ¿Y la dosis mortal? Es la dosis que va a matar al individuo. ¿Se entendió? ¿Y qué dosis? Esta dosis que se llama la de abajo, terapéutica o subóptima. Mínima efectiva. Dosis terapéutica. Es la franja de la dosis terapéutica. La de arriba, más arriba, dosis tóxica. Y la de mucho más arriba, dosis mortal. ¿A qué fármacos tengo que tener más cuidado al momento de utilizar? ¿El que tiene franja terapéutica estrecha o el que tiene franja terapéutica amplia? Porque lo efectivo y lo tóxico están muy cerca. Bien, no voy a hablar mucho, necesito avanzar. Por nada más pongo las láminas para que me ubiquen. ¿No? No me gusta mirar con láminas. Tengo que mirar a ver qué hay. Ajá. ¿Qué diferencia hay entre dosis y potencia? O efectividad y potencia. Vamos a dar un ejemplo. ¿Quién conoce furosemida? Un diurético de techo alto. ¿Qué es techo alto? Vamos a ir desvistiendo de a poco. Ellas están dormidos, ¿no? Es que hace calor y aquí adentro. No, techo alto es muy efectivo. Son los diuréticos de mayor efectividad. Y ahí en ese grupo son diuréticos de asa de Henle. Está la hermosa furosemida. Es una maestra la furosemida. Nos ha salvado la vida de muchos pacientes. Furosemida con 20 miligramos que pongamos, vamos a hacer en vía oral, para no ser tan drástico. 40 miligramos en vía oral. Genera en este paciente 2,5 litros de orina por día. Estamos forzando diuresis porque él tiene un grado de insuficiencia renal o tiene un edema agudo de pulmón y ha retenido mucho líquido. Del mismo grupo, mismo mecanismo de acción. Lo que él hace es bloquear a reabsorción de sodio, potasio, cloruro asociado a la ATPasa en asa de Henle. Si bloquea que no se reabsorba sodio, que no se reabsorba potasio y que no se reabsorba cloruro, se va por orina. ¿Y el sodio a quién arrastra? Al agua.
Y si se va sodio y agua, ¿qué pasa con la volemia? Y si la volemia baja, lo secamos al paciente. Y estaba en edema agudo de pulmón. ¿Okay? Para un edema agudo de pulmón lo hacemos endovenoso. A furosemida le di esta dosis, 40, y conseguí 2.5 litros de orina. Le damos toracemida, que es su prima hermana, casi su melliza. Toracemida con 2 miligramos vamos a conseguir 2,5 litros de orina. ¿Cuál es más efectiva? Toracemida. ¿Cuál es más potente? Las dos tienen la misma efectividad. Con las dos yo conseguí los 2.5 litros de orina. Con menos dosis de toracemida conseguí lo mismo. Entonces ella es de mayor potencia. ¿Qué es importante en farmacología? ¿La efectividad o la potencia? La efectividad. Gracias. Efectividad. La efectividad es lo importante en farmacología, no la potencia. No quiero escuchar nunca de la boca de ustedes: ah, este antibiótico es más potente que este otro. No. Ah, la penicilina no es antigua. Este es más nuevo. Vancomicina es más potente. No es más potente. Probablemente el primero tiene una resistencia. Y hay resistencia y el otro es más sensible. Pero el término potencia en farmacología no existe. ¿Se entendió? Bueno, después me cuento cosas. Anécdotas de potencia y efectividad. Siempre un médico tiene que tener mucha finura en su vocabulario farmacológico para hablar. Eso te hace ser un buen profesional, das a entender que eres muy leído y eso genera seguridad en tu paciente. Cuando yo estudié medicina en esta facultad. Claro, yo era muy perfil bajo cuando se tocaba fármaco, porque ya era profesora de fármaco hacía 15 años, ¿no? Entonces nos dice el residente en una práctica, estábamos viendo infectos, bueno, dice: ustedes para una infección prostática siempre van a usar ciprofloxacina porque le pega a todo, ¿no? Y todos mis compañeros me miran así, ¿no? Como diciendo: a ver, doctora, diga algo. Y yo calladita. Y me dice: ¿por qué la miran a usted? Por bonita, le digo. Porque yo enseño fármaco, ¿no? Entonces, claro, ¿será un lenguaje apropiado? ¿Esto le pega a todo? ¿Qué tenía que decir? ¿De quién voy a sospechar? Bacilos gram negativos. Y en bacilos gram negativos, a ver, pensemos, ¿qué grupo de fármacos tenemos? Tenemos penicilina que amplían a gram negativo, hoy en día muy resistente, entonces le pones un IBL. Y de ahí hacia dónde saltamos si quiero una vía oral y todavía no quiero usar parenteral. ¿Qué otro grupo terapéutico? Un cotrimoxazol. ¿Qué otro grupo terapéutico? Recién una quinolona fluorada. Quinolona fluorada, un espectro fantástico en gram negativo, ¿verdad? Incluso sus semividas son más largas, puedo usar cada 12 horas o una levo cada 24. Esa era la forma de expresar. O sea que prohibido para ustedes decir este es más potente que aquel. No, ¿qué te va a interesar? Efectividad. Viene la visitadora médica: doctor, omeprazol ya no usamos. Levoomeprazol es más potente. ¿No? Mismo mecanismo de acción, misma efectividad. Entre uno y otro, las diferencias son farmacocinéticas, que se biotransforme por esta enzima o por aquella, que se una al puente disulfuro del ATPasa más a la derecha o más a la izquierda, pero el resultado es el mismo. ¿Ok? Eso recomiendo mucho, porque eso demuestra cuán leído eres. No, ya no usamos atorvastatina, tan antigua. Rosuvastatina, es lo mismo. Más esta rosuvastatina sí tiene un efecto antioxidante mayor probablemente que atorvastatina. Pero si tu paciente no la va a poder comprar esta más nueva, porque lo más nuevo es más caro hasta que su patente se haya vencido,
¿Cuál es el mejor fármaco de tu paciente? El que lo puede pagar. ¿Qué haces con ese paciente si junta su dinero para 10 rosuvastatina y el doctor le quiere dar de largo plazo porque él es genéticamente formador de colesterol y el colesterol forma sus placas y son ya placas duras y tiene arteriosclerosis y cualquier rato va a ser un trombo? ¿Se entendió? Eso te permite ver la diferencia que hay entre esto antiguo y esto nuevo. Cuando el fármaco es más nuevo, ¿lo conocemos más o menos en reacciones adversas? Menos. Porque yo les expliqué, no sé si a ustedes o al otro grupo, cuando un fármaco se diseña, ¿por cuántas etapas pasa? 4. Sí. Y cuando han elegido a los voluntarios para hacer los ensayos clínicos, porque a nadie lo obliga. Yo soy voluntario y en otros lados voluntarios pagaditos, ¿no? Ganas buena plata solo por recibir un fármaco aunque no estés enfermo. En fase 1, en fase 2 ya son pacientes. ¿Y los pacientes que eligen tienen muchas patologías? No. ¿Tienen muchos fármacos? No. Una patología, un fármaco. ¿Y cuál es la realidad de nuestros pacientes? Muchos fármacos, probablemente otros problemas de salud además de mayor probabilidad de interacciones. Las veces que un fármaco se lo lanzó como el boom y después se lo retira al comercio. ¿Quién sabe la historia del Rofecoxib? Anoten, me lo van a decir, alguien va a leer algo del Rofecoxib. Es un inhibidor de la COX-2. Rofecoxib. Fue el boom, me van a decir por qué fue el boom, qué pasó con él. Y sábado lo voy a preguntar. Me compré una libreta donde anoto todo lo que digo que me lo olvido. No es que tenga Alzheimer todavía, pero me lo vendió la casera. Le digo, esta libreta está bonita, la lleva, me dijo, para el laboratorio. Este es el grupo de no. Grupo de para sábado, Pepe, este sábado. 22 de abril. Necesitan 10 fármacos con mecanismos, efecto silencio y la nomenclatura y hasta donde alcance su farmacocinético. Y Rofecoxib. Con eso ya no me olvido nada. Ya, eficacia y potencia, clarísimo, agua. ¿Qué dice acá? Ya, esto es interesante. Los fármacos ya están estudiados. Yo doy esta dosis, cuánto llega a sangre y qué efecto hay. Eso está súper estudiado. ¿Y esta curva qué me indica? Más dosis, más efecto. Más dosis, más efecto. Más dosis, más efecto. Más dosis, más efecto. Este 50, ¿qué significa? Que a esta dosis el 50% de los pacientes alcanzaron el efecto. Unos alcanzarán a 5 miligramos, unos a 10, otros a 20. ¿Ya? Eso significa ese 50. Pero si doy más dosis, más efecto. Más dosis, más efecto. Hasta que llega un momento que la curva se hace plana. Doy más dosis y ya no consigo más efecto terapéutico. ¿Se entendió? Esa es la interpretación de esta curva. ¿Qué dice ahí? El incremento produce aumento paralelo, ya está, nada que no haya visto. ¿Qué me interesa de esta curva? Esta es la dosis efectiva en el 50% de la población. Y esta otra curva es la dosis letal en el 50% de la población. Es la dosis que va a matar al 50% de la población. No se hace en humanos, sino que en animales de experimentación se iba aumentando la dosis hasta provocar la muerte de los animalitos. Hoy en día eso ya casi no se puede hacer por la Sociedad Protectora de Animales. Y no siempre es extrapolable la dosis de un animal. Generalmente en ratas son las que se experimenta más que el humano. ¿Qué fármaco fue que se dio a la rata
y no provocó ningún efecto adverso en ratas embarazadas, en sus hijos, ¿no? En sus camadas. Talidomida, hablamos de eso ya, ¿verdad? La talidomida da el inicio a la farmacovigilancia, porque en mujeres embarazadas, no en todas, pero en una gran mayoría, hizo la focomelia. Ya, esto es lo mismo, dosis efectiva 50%, arriba de esa dosis ya no consigo más efecto terapéutico, entonces aumento dosis efectiva 50%, que es la dosis que va a controlar los problemas de salud en el 50% de los pacientes. Dosis tóxica, la dosis que ya presenta toxicidad en la mitad de los pacientes, en el 50%. Y la dosis letal es la dosis que va a matar al 50% de los animales de experimentación, porque no se hacen humanos. Esto lo van a encontrar mucho en los ensayos clínicos. Cuando lean un fármaco nuevo, por ejemplo, ahí te da dosis efectiva, dosis mínima, dosis letal 50%, dosis efectiva 50%. Si la dosis efectiva 50%, dice, esa es la dosis que yo voy a usar, la que va a ser efectiva en el 50% de los pacientes. ¿Tiene esta chance de subir? Claro, porque es la mitad de la dosis, es efectiva en el 50%, pero todavía tienes chance de poner más dosis. Hasta aquí, ¿se entendió? ¿Sí? Deberíamos encenderlo del aire, a veces despierta. ¿Verdad? Así estamos ya dormilados después del calor del aula. Vamos. Potencia, efectividad, ya lo hemos estudiado. Ya, vamos a farmacocinética. ¿A dónde necesito yo que actúe el fármaco? El lugar donde va a tener su mecanismo de acción o en el órgano que yo necesito que actúe se llama biofase. ¿Qué estudia la farmacocinética? Como el movimiento de los fármacos, las modificaciones que mi organismo le hace al fármaco. Prohibido leer. ¿Qué les enseñé de farmacocinética? Las modificaciones que mi organismo le hace al fármaco. ¿Y qué le hacía? ¿LADME es un sistema o una lemotecnia? Prohibido decir en examen el sistema LADME. No existe sistema LADME. Liberación, absorción, distribución, que me gusta más metabolismo, es más fino. Liberación, absorción, distribución, metabolismo, más fino es biotransformación. Se me trabó la lengua. Metabolismo o biotransformación, le dije distribución, ¿no? Error de lengua. Y excreción. Vamos a mirar esto. Hacemos farmacocinética y de ahí ya entramos al primer grupo terapéutico de fármacos. Todos estos conceptitos que yo doy los vamos a usar durante todo el año, porque a cada fármaco le vamos a estudiar su absorción, su distribución, su metabolismo, su excreción. Para entrar a farmacocinética tengo que saber qué es biofase. Biofase es el lugar donde el fármaco va a interactuar con nuestros receptores o con nuestro organismo. No siempre los fármacos van a ocupar receptores. ¿Quién me puede dar un ejemplo de un mecanismo de acción que no usa receptores? Piensen en el diclofenaco. ¿Qué mecanismo de acción tiene diclofenaco? Antiinflamatorio, mecanismo de acción. ¿Qué es el mecanismo de acción? Modificación que el fármaco produce en el organismo. Lo que me ha dicho es el efecto. Ojo, por eso les he pedido 10 fármacos, acción y efecto. Cuando me ponen en examen diclofenaco, antipirético, antiinflamatorio, yo les pongo mal. Profesora, ¿por qué me puso mal? Porque yo pedí mecanismo de acción, no efecto fármaco. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Inhibe una enzima, ¿qué se llama? Ciclooxigenasa, ya la vamos a estudiar. La han estudiado en fisiología, en pandemia, por los años 20, ¿no?
Levante la mano quien nunca copió en pandemia. Gracias. Levante la mano quien leyó un libro en pandemia de la materia. ¿Completo? ¿Ah? ¿Completo? Los capítulos que vas avanzando. Ya. Acostúmbrense, háganme caso. No, dice la profesora, dale pregunta lo que enseña, entonces la grabo, me hago mi apuntecito y ya está fármaco. Si yo les aclaro las ideas, hay que ir al libro y se te va a abrir la mente y vas a entender muchas cosas más. Mira, esto no dijo la doctora, y era mucho más. Yo les doy el 1%. Y después cuando ya no estén en clase y ya tengan sus pacientes, ya no te va a servir el apunte de la doctora Daje, porque todo fue cambiando. Y yo tengo que leer e interpretar y no me acostumbré a leer un libro. Y cuando no entiendo algo, pues lo salto, ¿no ven? Esta parte no entiendo, pues la salto. No, acostúmbrense, tiene que ser exquisito. ¿Se entendió? ¿Qué era biofase? ¿El lugar? Ya. Yo ahí le decía que interactúa con receptores, más no siempre los fármacos actúan sobre el receptor. Por ejemplo, los AINES inhiben una enzima, ciclooxigenasa. Glucocorticoide inhibe a la enzima madre de la inflamación. ¿Quién es la madre de la inflamación? Fosfolipasado. ¿Por qué digo la madre? Porque ella va a dar lugar a la vía de la inflamación principal, a la vía alterna y a la vía de los cannabinoides. Hoy estamos usando mucho, no el tetrahidrocannabinol, sino otro cannabinoide que nos están controlando bastante bien el dolor. O sea que ahí también vamos a revisar la vía de los cannabinoides. También es sintetizada a partir de fosfolipasados. O sea que tenemos la vía principal de la inflamación mediada por ciclooxigenasa, la vía alterna, la lipoxigenasa y la vía de los cannabinoides. O sea que no siempre vamos a actuar sobre el receptor. Tin, 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 tin. Listo. Absorción. ¿Qué es absorción? Es el paso del fármaco del exterior al torrente circulatorio a través de membrana o barrera. Ya. Si es a través de membrana o barrera, si coloco en vena directo el fármaco, no hay absorción. Vamos a ir estudiando primero la vía oral, que es la vía más usual. Es una vía fisiológica porque estamos acostumbrados a comer alimentos y deglutirlos por vía oral. Sí, te vamos a colocar suero, más intenta algo en vía oral, no sé si haya vómito. Termino mi clase y te llamo para que puedas ir a colocar. Doctora, Sí. ¿alguna razón por la que se requiere que los medicamentos se tomen y no que se pongan por vía parenteral? ¿Por qué esa preferencia? A ver, pensemos. Número 1. ¿Cuál es de fácil administración y de autoadministración? ¿Cuál es fisiológico? ¿Quién lo puedo hacer por mí misma? ¿Cuál la puedo hacer por mí misma? Ok. En vía parenteral, ¿qué necesito? ¿Otra persona? A no ser que te pongan una heroinita, ¿verdad? Y que intenta hacerlo solo, que no es lo ideal, por favor. Necesita personal, necesita asepsia y antisepsia, necesitas una aguja y va a ser siempre de mayor riesgo. Porque a veces al meter la aguja puedes meter una bacteria y tenemos también reacciones adversas dentro de lo esperado, aunque creas que hayas hecho una buena limpieza. ¿Okay? Y lo más importante, cuando un fármaco llega rápido a sangre, se va rápido. Si eres hipertenso y tuvieses que tomar medicación todos los días, ¿cuál voy a elegir? Ya.
O sea que una vía parenteral es una vía de emergencia. La paciente que me llamó ahora está embarazada y no tolera nada y todo lo vomita, pero ya llevamos 3 días y ella no quiere tomar ni un antiemético. Entonces no la puedo dejar deshidratada y tengo que usar una vía parenteral porque su vía oral está inhabilitada por vómitos. O sea que la vía parenteral tiene sus indicaciones. La número 1 es vía de emergencia. La número 2 se utiliza cuando la vía oral está inhabilitada. Estás recién operado, colon. Dice el cirujano, NPO, ¿qué es NPO? Nada por vía oral, 48 horas, por lo menos. Ahí está indicada una vía parenteral, ¿ok? Una vía de emergencia y cuando la vía oral no está adecuada. Si entró tu paciente con una pielonefritis, tiene vómito incoercible, temperatura, no le des nada en vía oral. Le haces endovenosa, necesita dosis altas rápido. Pero el segundo día se fue la fiebre, ya está tolerando su vía oral, ya se desesperó el paciente, generalmente son mujeres, y ya quiere irse a la casa. Ahí le vas a cambiar de vía parenteral a vía oral y se llama terapia secuencial. ¿Ok? O sea que tiene sus indicaciones. Más todo fármaco que se administra rápido, que llega rápido, también se va rápido. O sea que no es que me va a durar muchas horas. ¿Está? Bien, entonces ya hemos dicho lo que es absorción, es el paso del exterior hacia el torrente circulatorio. Tenemos que atravesar membranas o barreras. Está bonito esto, pero no es lo que yo quiero. Esto quiero. El mosaico fluido, ¿verdad? Esta lámina vale oro. Tengo mi fosfolípido de membrana. Tengo proteínas que van de un extremo al otro y que ya se pueden abrir y hacer poros o porinas. Tenemos otras que solo están en la superficie y que van a hacer de cimiento para otras sustancias. Y acá tenemos que en absorción, ¿qué tiene que pasar? Yo tengo una doble membrana lipídica. Yo tengo que si ella es doble membrana lipídica no me va a dejar pasar cargas eléctricas. Entonces vamos a ver esta absorción en vía oral, cómo se va a dividir para su estudio, de acuerdo a el gasto de energía. ¿Cuáles son los mecanismos de absorción sin gasto de energía? ¿Y cuáles son con gasto de energía? Sin gasto de energía tenemos 3 mecanismos de acción. ¿Cuál es el primero? Difusión simple. Difusión facilitada. ¿Qué va a ser una difusión simple? ¿Quién puede pasar aquí como a su casa? Fármacos que son liposolubles. Difusión simple, fármacos liposolubles. Ya vamos a ver en un ratito que todo lo que yo doy vía oral en fármaco no pueden ser ni ácidos ni bases fuertes. Puedo tomarme una capsulita de ácido clorhídrico, puedo tomarme una sustancia agresiva que sea concentrada al 100%, no. Todos los fármacos de vía oral son ácidos o bases débiles. Y ahora vamos a ver un poquito enseguida su ionización. ¿Ok? Pero ya hasta aquí saben que todo lo que se da vía oral son ácidos o bases débiles, no pueden ser fuertes. Profesora, pero las quimioterapias a veces son ácidos fuertes. Eso se coloca endovenoso y mejor todavía por vía central, con un catéter, porque eso va a ir más diluido y va a hacer menor daño para el paciente. Quedan esas arterias y esas venas bastante debilitadas, sí, pero es la única vía por la que sí puedes poner ácidos o bases fuertes. Por ahora estamos en vía oral. Si mi fármaco es liposoluble, se va a absorber por difusión simple, pasa por aquí sin pedir permiso. Glucosa, ¿cómo se absorbe? Llegó la glucosa al intestino de ustedes. ¿Cómo se absorbe? Hay proteínas de transporte. Ok. Difusión facilitada.
Ya, difusión facilitada. Hay transportadores que la recogen de un lado y van y la llevan para el otro. Esos transportadores, ¿qué características tienen? Selectivos y saturables. O sea que es para determinada sustancia que justo encalle ahí. Y si tengo 100 moléculas de glucosa y solo 60 transportadores, ¿qué va a pasar? ¿Cuántos se van a absorber? 60 moléculas y van a quedar 40 sin absorberse. Y la glucosa es osmóticamente activa. ¿Qué le va a pasar al paciente? Le va a dar diarrea. Es lo que le pasa a nuestros niños pequeños cuando lo largan al cumpleaños y la mamá le da carta libre. Y la mamá dueña del cumpleaños, porque los padres vivimos a través de los hijos, ¿sabían ustedes? ¿Quién disfruta el primer año? ¿El bebé? ¿El que está cumpliendo un año? No, la fiesta de mamá y de papá. Y esa mamá enloquece y empieza a comprar todo lo que ella le hubiera encantado tener para su primer año. Pone un pie del niño en el cumpleaños y están los algodones, eso, ¿no? De color anaranjado. Pone otro pie y están los picoleses llenos de azúcar. Pone otro pie y están los cupcakes. Pone otro pie y está la manzana llena de caramelo encima. Llega la canasta y no les cuento lo que trae la canasta. Y la piñata te remató de masticables y de galletas Oreo y de... Okay. Y al final la torta. Y la torta, ya. Si es de Spider-Man, rojo y negro, ¿qué color va a ser la materia fecal? Ya. Y a esta hora es más rico. Más los cupcakes que están re de moda, ¿no ves? Con colores, con lo que ustedes quieran. Galletitas ni hablar. Alfajorcito, ya. Y ese niño llega a la casa, pasó un día hermoso, se le hincha la panza y empieza con diarrea. Sale corriendo la mamá y que le dan en la farmacia cotrimoxazol. Con eso bingo. ¿Qué tipo de diarrea tiene? Osmótica, van a ver unos pedos hediondísimos. ¿Por qué? Porque el carbohidrato se fermenta y la fermentación da gases, hinchazón, y si se hincha le duele, entonces está llorando y se agarra la panza, va al baño, un poquito se alivia y la mamá quiere cortarle la diarrea. No le corte, debías cortar todo lo que trajo el cumpleaños y evitar que se lo coma todo junto. ¿Ves? Hoy llegó la Pascua, todos con diarrea después de la Pascua, pues se comían 8.000 huevos de chocolate. ¿Por qué llegué acá? Ah, ya. Después de difusión simple, ¿qué sigue? Facilitada. ¿Por qué llegué ahí? Porque la glucosa usa la difusión facilitada. Si ya se llenaron esos transportadores, porque comiste mucha glucosa, se va a ir por las heces, se va a fermentar, va a generar gases y va a generar diarrea, porque ella es osmóticamente activa. O sea que hay un umbral de absorción en sustancia, alimento o fármaco que usan transportadores. Difusión facilitada es para fármacos no liposolubles. Usa transportadores que son selectivos y saturables. Una vez se satura, chao pescado, ya no se absorbe más. Bien. Y el agua, si yo tomo agua, ¿se absorbe o no se absorbe? ¿No? No se absorbe. Fuerte. Ya, me gustó más tu respuesta. No se absorbe, ¿no? Ya, sí se absorbe, pues. Se va a absorber. ¿Y por dónde va a absorberse? Resulta que esta proteína arma su canal y viene por acá el agua y generalmente tiene cargas eléctricas. O sea que agua o sustancias hidrosolubles con cargas eléctricas, esas proteínas abren y va a ingresar. A eso le llamamos filtración. Ahí tenemos proteínas, porinas o acuoporinas también se les llama. Todo eso es sin gasto de energía y a favor de un gradiente de concentración. Fármacos liposolubles, fármacos no liposolubles y hidrosolubles, líquidos. Con gasto de energía
usan el transporte activo. ¿Qué significa transporte activo? ¿Qué va a usar? ATP. ¿Y el ATP de dónde viene? De la fosforilación oxidativa, ciclo de Krebs, ¿verdad? Primero entran los carbohidratos. Cuando ellos se agotaron, ¿a quién le toca? A los lípidos, pero tenemos mucha más secuencia de reacciones bioquímicas hasta lograr el ATP, ¿verdad? Y finalmente la proteína. ATP con gasto de energía y contra un gradiente de concentración. Contra un gradiente de concentración. Esos son los mecanismos para absorber que utiliza un fármaco cuando yo lo tomo por vía oral. ¿Los fármacos son ácidos y bases fuertes? No, Débiles. Sí. Ahorita vamos a ver cómo les voy a complicar con eso. Este multimedia debería estar allá y la pizarra debería quedar libre, ¿no? Ahí para que se distraigan un rato. Difusión simple, el fármaco pasó como eficaz a través de la membrana. Aquí hay un pequeño transportador. Viene, englóbala y lo larga para este lado. Acá hay otro modelito. Y este es contra una gradiente de concentración y utilizando ATP. Estas grafititas están bonitas, las pillan en su libro de flores. Esto es exactamente lo mismo. Vamos a pasar. Ahí lo tienen un poquito más bonitinho. Es aburrido multimedia, ¿no? Este está bonito. Como va englobándolo al fármaco. Aquí hay otro sistema de absorción que es un poquito más rudimentario. La pinocitosis engloba. También vale. Estos transportadores están bonitos. Toma la molécula, da vuelta y la devuelve al otro lado, ¿no? Nada que la mente no lo pueda. Ahora empieza la complicación. Basta de dibujitos y vamos a pensar. ¿Aspirina es ácida o básica? Es el ácido acetil salicílico. ¿Ácida o básica? Ya. ¿Dónde se absorbe mejor? ¿En el estómago o en el intestino? En el intestino. ¿Por qué? Porque el ácido gástrico es negativo. Señor. Se absorbe mejor en el estómago. En el estómago. ¿Qué es ácido? ¿Por qué, Sergio? ¿Vos Porque sos la Sergio? membrana del estómago está especializada para dar iones libres para absorber el cloro y el hidrógeno para poder utilizarse para producir ácido. 3 conceptos me mezclaste bellamente. Cada uno tiene un poquito de razón. Vamos a organizarlo, ¿ok? Si el fármaco es ácido o base fuerte, voy a tener, voy a empezar así, ¿ya? Esto es un fármaco ácido, por eso le puse un protón, ¿ya? Esta forma tiene iones. ¿Le ven carga eléctrica ahí? No. Ya, entonces le vamos a llamar no ionizada. Esto es química básica, pero sé que ustedes no llevan ni una química. La no ionizada. Si no tiene carga y se llama no ionizada, ¿esta fracción es liposoluble o no liposoluble? Liposoluble. Es liposoluble, pues no tiene carga, va a poder pasar por la doble membrana lipídica. Decimos que es la fracción liposoluble. Okay. Pero los fármacos no se quedan solo así, ellos tienden, vamos a hacerle acá equilibrio, esta fracción no ionizada con esta otra fracción. ¿Tiene carga o no tiene carga? Tiene carga. Entonces se llama ionizada. Si está ionizada, ¿es liposoluble o no liposoluble? No liposoluble. Muy bien, atiendan que eso ahorita les va a estar ahí, no liposoluble. Yo que les dije, en vía oral, el fármaco es ácido o es básico débil. Entonces nunca voy a tener 100% acá ni 100% acá. Si fuera un ácido clorhídrico, puedo tener 100% acá o 100% acá, depende del pH del medio.
pero no es lo que ocurre con el 100% de nuestros fármacos que van por boca. ¿Ok? Voy a tener un porcentaje para allá o un porcentaje para acá. Esta aspirina, pregunta del millón, ¿cómo se va a comportar en el medio ácido, que es el estómago? ¿El estómago tiene ácido clorhídrico o no? Sí. Ya. Ahora esto lo van a aprender. Ácido con ácido, el equilibrio se desplaza ¿para dónde? ¿Para la derecha o para la izquierda? Cuando es del mismo, para ese lado, tengo mayor equilibrio hacia la izquierda. O sea que cuando el fármaco es ácido y estos son pH del medio. Entonces eso es un estómago. Cuando el fármaco es ácido y él está en medio ácido, el equilibrio es para este lado. Este lado es no ionizado y es liposoluble. ¿100%? No. Hagamos de cuenta que acá va a venir un 80 y acá va a quedar un 20%. ¿Qué fracción se va a absorber? ¿80 o 20? 80. ¿Por qué? Porque es liposoluble No y tiene porque carga. no tiene carga eléctrica. Veamos esa misma aspirina. Ya no en el medio ácido del estómago, sino en el medio más alcalino del intestino. Esto es un ácido y esto es una base. Son opuestos. El equilibrio va a derecha o a izquierda. Derecha. Y a la derecha, ¿qué tengo? Fármaco ionizado, no liposoluble. Hagamos de cuenta que aquí va a ser al 80% y acá al 20%. ¿Cuánto se va a absorber? 30%. Entonces la aspirina se absorbe mejor en estómago o en intestino. Estómago. No. Porque de acuerdo a su equilibrio se absorbe mejor en estómago. Pero el estómago es un órgano pequeño, poco irrigado y no está preparado para absorber. Sí se absorbe poca cantidad, pero por ionización debería ser el mejor. Más en la vida real no, porque el estómago es pequeño, no tiene sus microvellosidades para absorber, es como una bolsa de plástico el estómago. Tiene que mantener su ácido y no dañar a lo demás, no es un plástico. No está preparado para absorber. Mientras que el intestino pasa a ser el mejor órgano de absorción. Porque es kilométrico. ¿Cuánto mide el intestino? 7 a 8 metros. Muy vascularizado y su membrana o sus microvellosidades están preparadas para absorber. Por lo tanto, ¿quién es el mejor órgano de absorción? El intestino. ¿Pero de qué va a depender? Y ahí viene este razonamiento que hemos hecho acá. Para que un fármaco se absorba más o menos depende del pH del medio y depende del pKa del fármaco. Ellos dos determinan la liposolubilidad. pKa del fármaco, él lo tiene ya inmerso. El pH del medio, ¿será que todos tenemos el mismo pH en estómago ahorita? El mismo pH en intestino. Ella se comió unos chispilos antes de entrar, ella se tomó una Coca-Cola, él no comió nada desde ayer, ella se comió unos masticables. ¿Tendremos todos el mismo pH? Entonces si yo a los 5 le doy el mismo fármaco, espero 2 horas y saco sangre, ¿todos van a tener la misma concentración? ¿De qué va a depender? Del pH del medio. Y el pH va a determinar que el equilibrio se desplace a derecha o a izquierda. ¿Quedó mejor? Ahora vamos al intestino para que no resongue. El mismo ácido. El mismo ácido. Pena que mi letra es tan fiera, ¿eh? El mismo ácido en un medio más alcalino.
¿De quién estoy hablando? Menos ácido, más alcalino. Del intestino, estamos en intestino. Fármaco ácido, en medio alcalino, son opuestos. ¿El equilibrio es a derecha o a izquierda? ¿Cómo que a derecha? Ah, no, estaba bien. Soy disléxica. Ácido con base, el equilibrio es a derecha. Son opuestos. Voy a tener mayor fracción de fármaco ionizado. ¿100%? Nunca. Probablemente acá sea un 60%. ¿Y acá qué me queda? 40%. ¿Qué fracción se va a absorber en intestino de ese ácido? 40%. Probablemente su biodisponibilidad sea de 40%. A ver, miremos. El mismo, ahora no un ácido, una base. B significa base, más esto es una base. Así como esto era ácido, esto era una base. Seguimos en intestino porque hemos dicho que es el favorito para absorberse porque tiene las condiciones. Ya. Base con base, equilibrio a derecha o a izquierda. Izquierda. Y si es izquierda, ¿tengo más fármaco ionizado o no ionizado? Probablemente acá sea un 70 y acá un 30. ¿Cuánto va a absorberse? 70%. Ya, su biodisponibilidad capaz va a ser un 70%. ¿Se entendió? ¿Por qué no veo 100% a ningún lado? Porque los fármacos no son ácidos ni bases fuertes. ¿Quién se absorbe mejor en intestino? ¿Un ácido o una base? Una base. ¿Y un ácido débil se absorbe o no? Sí, Absorbe hace menos. Tengo que dar más dosis, papá. ¿Quedó mejor? ¿Y en estómago quién se absorbe mejor? Un ácido. Un ácido, pero se absorbe muy poco. Aspirina llega a absorberse, sí, muy poquito. La gran parte es en intestino. ¿Por qué? Porque el estómago no está preparado para ser un órgano de absorción, es más de contención. ¿Se entendió? Bueno, esto era lo más complicado del día. Pena que tocó al final de la clase. Le echan su repaso. Hasta aquí es la práctica día jueves. Eso era el sábado. Jueves, sábado. ¿Quién es mi coordinadora? No me has hecho el chat, ¿no? Silencio. Probablemente este sábado la clase sea a las 7. No 7:30, ¿ya? A ver, silencio, es que yo tengo un curso que empezaba viernes y sábado, pero bueno, llegaré a la mitad del curso, pero les hago sus 2 clases, voy a hacer 2 horas de clase, 3 horas de clase o 4. Tener esto, no sé a qué hora sale la vida para ir a dar mi examen sábado y domingo. A 7 de la mañana, pum. ¿A qué hora es la clase? 7 de la mañana. Voy a avanzar 1 hora y la otra hora es práctica. Van a estar todos y voy a evaluar después cada grupo, lo hacemos oral entre todos, voy preguntando y de ahí es escrito, porque somos demasiados. Ya vi que me han puesto 40 por grupo. 40 por 3, ¿cuánto es? 120. Ya. La doctora Ángel tiene mucha afinidad por tomar oral porque el paciente estudia, silencio, el alumno estudia, el alumno lee y tiene derecho a retractarse y aprende a comunicarse y aprende a tener buen vocabulario y aprende silencio, a manejar sus nervios acá al frente. ¿Con quién van a trabajar ustedes? ¿Contra una pared o una computadora? Con paciente. Entonces tengo que aprender a tener buenos términos, a tener fluidez y a controlar cierto grado de estrés. Pero con 120 alumnos es imposible que yo les tome oral ni aunque me quede hasta qué hora. Los exámenes normalmente, eso sí, intento que sea oral porque como es sábado empezamos 7 de la mañana, 12:30 almuerzo con mi papi todos los sábados y de ahí vuelvo a las 2:30 y seguimos hasta. En exámenes parciales no hay temas, ¿no? No hay problema.
pero en la práctica es muy difícil que les tome oral a todos, así que voy haciéndole preguntas conforme camino por ahí, repasamos y de ahí viene ya lo específico. Profesora, ¿qué va a preguntar? Todo lo que avancé, qué es farmacología, cuáles son sus ramas, qué es absorción, qué mecanismos hay de absorción, qué es mecanismo de acción, qué es farmacodinamia, qué es farmacocinética, qué es un nombre químico, qué es un nombre genérico, qué características tienen las vías de absorción. ¿No hemos visto ustedes? No, todavía. Ya. Es muy probable que solo les haga teoría, tienen muy poquito hoy para práctica. Sí. Ustedes vengan a estudiar hoy poco.